Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá en una nueva clase. Hoy, como podemos ver acá en pantalla, vamos a hablar sobre dos magnitudes muy importantes, el trabajo y la energía. Son palabras que nos son familiares. Sin embargo, quizás no tenemos una idea clara de lo que físicamente significa. Digamos que hasta ahora nosotros vimos los principios de Newton, como ya hemos charlado, los principios es justamente eso, desde donde empiezo. Son los fundamentos, las verdades que tomo como verdades científicas, sobre las cuales voy a construir teoría. Y hoy lo que hacemos es empezar a construir teoría. ¿Para qué construimos teoría? Bueno, porque en la medida que podamos construir teoría y definir nuevas magnitudes, etcétera, problemas que serían muy complejos de resolver partiendo desde los principios, porque habría que recorrer todo un camino muy largo hasta llegar a la solución, generando estas nuevas magnitudes, generando esta teoría, podemos partir, digamos, de un lugar más próximo a la solución. Y eso va a hacer que esos problemas se resuelvan más fácilmente. Digamos que cuando uno... Vamos a tomar dos caminos, ¿no? En este primer camino que empezamos hoy, vamos a relacionar las fuerzas con la posición y con el desplazamiento. En ese camino que vamos a recorrer desarrollando teoría van a aparecer justamente estas magnitudes, el trabajo y la energía. Mientras que más adelante vamos a explorar otro camino, que es el que relaciona la fuerza con el tiempo. Y ahí van a aparecer otras magnitudes que vamos a ver que se llaman impulso y cantidad de movimiento. Pero bueno, hoy empezamos con el trabajo y la energía. La palabra trabajo es una palabra familiar o bastante familiar cotidianamente, porque decimos, bueno, hay que empujar un mueble, ¿cuánto trabajo hay que hacer, no? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cómo me canso? Sin embargo, físicamente el concepto de trabajo, como todo concepto físico, viene definido a través de una magnitud. Digamos que yo aplico una fuerza a un cuerpo y ese cuerpo podría permanecer en reposo o podría moverse. Por supuesto que también podría moverse sin que le aplique una fuerza, ya sabemos, hemos visto lo que es la inercia. La pregunta que me voy a hacer es, bueno, empecemos por acá, digamos. Cuando yo le aplico una fuerza a un cuerpo, esta fuerza, si el cuerpo se mueve, puede ser que contribuya con ese movimiento, que favorezca ese movimiento, porque la fuerza va en el sentido del movimiento. Puede ser que lo perjudique si fuera en contra, o puede ser que ni lo perjudique ni lo beneficie, en el caso de que no tuviera ninguna contribución a ese movimiento. Bueno, el trabajo va a tratar de medir estos conceptos, estos fenómenos. Este personaje que podemos ver acá en la pantalla es James Prescott Joule. A él se le atribuye el descubrimiento del principio de conservación de la energía. Sin embargo, eso no es tan así. En realidad, muchos antes que Joule llegaron a la idea de la conservación de la energía, pero Joule lo hizo de una manera tan precisa y lo dejó tan bien definido que ya no hizo falta que nadie más lo descubriera. Por eso se lo considera como quien es el descubridor de este principio. Primero vamos a empezar entonces definiendo esto que va a ser una magnitud física que se va a llamar trabajo. Y lo vamos a hacer para un caso particular, una fuerza constante aplicada sobre un cuerpo en una trayectoria recta. Supongamos que el cuerpo se está desplazando en esa trayectoria. Y que la fuerza, como acá podemos ver en el dibujo, no tiene la misma dirección que el desplazamiento. Bueno, yo quiero ver cómo contribuye esta fuerza al desplazamiento del cuerpo. Con lo cual ya me doy cuenta, por lo que hemos aprendido en dinámica y en el tema de composición y descomposición de fuerzas, que hay solamente una parte de esta fuerza que contribuye a este movimiento. Y no es otra cosa que en este caso la componente en X, como la podemos ver acá dibujada.
Esa componente en X favorece que el cuerpo se mueva en esa dirección. Bueno, yo voy a definir el trabajo, voy a decir que la fuerza realiza un trabajo, esto es muy importante, que la fuerza aplicada realiza un trabajo a lo largo de un desplazamiento, y ese trabajo lo voy a definir como el producto entre la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicada por el módulo de ese desplazamiento. Lo voy a indicar con la letra L, que proviene del italiano lavoro. Los libros de origen norteamericano lo suelen indicar con la letra W de Word. Nosotros nos gusta más usar la L de laboro. Y entonces fíjense, es el producto de la componente de la fuerza en X, acá lo vemos, fuerza por el coseno del ángulo alfa me da esa componente, multiplicada por el módulo del desplazamiento. Nos gusta escribirlo así y definirlo así. Es el producto de la fuerza, del módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman estos vectores, el vector fuerza con el vector desplazamiento. Ahora fíjense, si pensamos un poco lo que han aprendido en álgebra, el producto del módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, no es otra cosa que un famoso producto, el producto escalar de dos vectores. Por lo tanto, se puede definir con mucha precisión el trabajo, en este caso de una fuerza constante, a lo largo de un desplazamiento recto, como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. De ahí que queda el módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo. Claro, acá en el primer ejemplo que vimos, la fuerza favorece el movimiento. Pero esto solamente, como podemos ver acá en la pantalla, va a suceder siempre y cuando que el ángulo esté entre 0 y 90 grados. Y fíjense que para 0 grados voy a tener la mayor contribución de la fuerza, el trabajo va a ser máximo en este caso. Y a medida que el ángulo va aumentando, la contribución de esa fuerza al desplazamiento cada vez es menor. De hecho, si la fuerza formara 90 grados con el desplazamiento, el trabajo sería nulo, porque el coseno de 90 vale 0. Y esto es porque esa fuerza no está ni favoreciendo ni perjudicando el movimiento. Fíjense que esa fuerza que está dibujada ahí, en la pantalla, perfectamente podría ser la fuerza normal. Y por supuesto que puede estar desplazándose porque puede haber otras fuerzas actuando sobre el cuerpo, o incluso podría suceder que el cuerpo se esté desplazando simplemente porque ya venía desplazándose, y actúa esa fuerza sobre él. Sin embargo, esa fuerza no realiza ningún trabajo. ¿Qué pasa si supero el ángulo de 90 grados? Bueno, la fuerza esa, en lugar de estar a favor del movimiento, empieza a jugarle en contra del movimiento, lo perjudica. Fíjense que esto va a venir indicado porque el trabajo en ese caso nos va a dar negativo. Es decir, cuando el ángulo sea mayor que 90 grados, el coseno de un ángulo mayor que 90, va a ser negativo, y va a ser máximo negativo cuando sea de 180 grados, es decir, cuando toda la fuerza se oponga a la dirección del movimiento. Es decir, que una fuerza que hace trabajo positivo me está diciendo que esa fuerza está favoreciendo a que el cuerpo se mueva en la dirección que se mueva, y si hace trabajo negativo me está indicando que está perjudicando, está yendo en contra de ese movimiento. Esto podría ser, por ejemplo, una fuerza de rozamiento cuando un cuerpo frena, por ejemplo, que se opone al movimiento. En el caso ese, la fuerza de rozamiento está haciendo un trabajo negativo. Después vamos a ver que esto está relacionado con el concepto de energía, que todavía no lo definimos, pero digamos que el trabajo positivo, vamos a ver que va a hacer que aumente la energía de un cuerpo, y el trabajo negativo va a hacer que disminuya. Bueno, pero esto fue una definición que hicimos para una fuerza constante. ¿Y qué pasa si la fuerza no es constante? Y también lo hicimos para una trayectoria recta. ¿Y qué pasa si la trayectoria es como esta que tenemos dibujada acá, que no es una recta, es una curva? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que yo puedo es aplicar un método que ya veníamos aplicando en cinemática. Yo podría imaginarme que esta curva, S, está formada por
muchos pedacitos de curva. Y si esos pedacitos son lo suficientemente chiquititos, y yo lo divido en pequeños segmentitos de curva, cada uno de esos segmentos es recto. Es prácticamente recto. Claro, para que sea prácticamente recto lo tengo que llevar al límite, como ya sabemos. Bueno, imaginemos que lo llevo al límite, que lo hago segmentitos de curva infinitamente chiquitos y por lo tanto entre el punto A y el punto B de esta curva voy a tener infinitos segmentitos infinitamente chiquitos. Bueno, y supongamos que sobre la partícula A actúa una fuerza que no tiene por qué ser constante tampoco, ni en módulo ni en dirección, podría ir cambiando todo el tiempo. Porque si el segmentito es lo suficientemente chiquito, como vimos la misma idea en cinemática, es tan cortito que a lo largo de él puedo considerar que la fuerza no pudo haber cambiado. O sea, a lo largo de ese pequeñísimo segmentito, la fuerza se mantuvo constante. Por supuesto que para poder considerar esto tiene que ser infinitamente chiquito, porque si no, nos pasa lo mismo que en cinemática. Si no es infinito, ya, chau, yo te puedo hacer que en la mitad del segmento tuvo un valor y en la otra mitad otro. Pero si es infinitamente chiquito, yo puedo considerar que la fuerza se mantuvo constante. Luego calcular el trabajo realizado en ese desplazamiento infinitamente chiquito, ese trabajito, digamos, ¿no? Y luego en el de al lado, y en el de al lado, y en el de al lado, y en el de al lado. Y como el trabajo es una magnitud escalar, como vimos, se puede sumar. Entonces podré sumar todos los trabajos en cada uno de esos segmentos, esos infinitos trabajitos, y obtendré el trabajo que realizaron las fuerzas que actuaron entre A y B. ¿Se entiende? Por eso lo que hago es decir, bueno, ese cachito de trabajo que se realizó en un diferencial de desplazamiento, como lo mostramos acá, que puede ser, fíjense acá, indicado como diferencial R, o también se utilizó el sistema curvilíneo como diferencial S, o sea, la longitud de la curvita esa recorrida, versor tau. A ese trabajito lo voy a llamar diferencial de trabajo. Y ese diferencial de trabajo podrá ser calculado como el producto de la fuerza aplicada en ese segmentito de recorrido por ese justamente segmentito, ese diferencial de desplazamiento. O si no, escrito de esta manera, F diferencial S versor tau. Siempre es el producto escalar, como podemos ver. ¿Y cómo hacía yo para calcularlo desde A hasta B? Tenía que sumar todos esos segmentitos. Esa suma, ¿se acuerdan que habíamos visto en cinemática? No era otra cosa que una operación matemática que se llama integral definida. Voy a sumar los infinitos trabajitos, los productos F diferencial R, desde la posición A, RA, hasta la posición B, RB. Eso se indica con este símbolo, que era el símbolo integral, y estos RA y RB se los llama límites de integración. Prontamente van a aprender en análisis matemático a resolver. Para nosotros nos basta con el concepto de que una integral se resuelve haciendo una antiderivada, es la operación contraria a la derivada. Y se la evalúa entre estos límites. ¿Cuánto vale la función en el límite superior? Menos lo que vale la función en el límite inferior. Ya vamos a seguir hablando de esto. Esta es la definición general de trabajo. Es aplicable a cualquier caso, porque es para cualquier fuerza, sea constante o no, y para cualquier desplazamiento, sea recto o no. ¿Qué unidades va a tener el trabajo? Y bueno, la unidad de fuerza por la unidad de desplazamiento, como podemos ver acá. En el sistema técnico, el kilogramo fuerza por metro se llama kilográmetro, y en el sistema internacional o MKS va a ser el newton por metro, que se denomina joule en honor a James Prescott Joule. Fíjense que como el newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, al multiplicarlo por metro, queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También fíjense que es sencilla la equivalencia, la misma equivalencia que había entre un kilogramo fuerza y un newton es la que sigue habiendo entre el kilográmetro y el joule. Un kilográmetro son 9,8 joule, aproximadamente 10 para los cálculos rápidos. Bien, estas ideas fueron sobre todo desarrolladas cuando, digamos, el tiempo histórico correspondió a la invención de la máquina de vapor. En realidad ahí empezaron a tomar sentido.
la máquina de vapor era capaz de realizar grandes cantidades de trabajo, muchas más de la que podía hacer la fuerza humana o la de un animal. Pero claro, cuando se inventa la máquina de vapor, ¿se acuerdan que la máquina de vapor, las primeras máquinas de vapor fueron utilizadas para bombear agua, para hacer andar telares, para cortar madera, hacer andar sierras? Cuando se inventa la máquina de vapor, decíamos, James Watt, que se lo considera también el inventor de la máquina de vapor, aunque en realidad tampoco lo fue, había máquinas de vapor antes, lo que pasa es que Watt hizo la primera máquina de vapor que servía realmente, que era útil. Cuando Watt empieza a desarrollar sus máquinas de vapor, claro, tenía que tener una medida de comparación, tenía que darse cuenta si la máquina a la cual le había hecho algunas mejoras ahora era mejor que la anterior. ¿Y cómo medía esto? Bueno, una de las magnitudes que utilizó para medir esto es la potencia. La potencia lo que hace es relacionar el trabajo realizado con el tiempo empleado. Es decir, la idea es que si una máquina es capaz de realizar el mismo trabajo que otra en menos tiempo, tiene más potencia. O lo que es lo mismo, si en el mismo tiempo que otra realiza más trabajo, tiene más potencia. O sea que vamos a definir esta unidad, así como se definió en ese momento, pero primero vamos a empezar definiendo una potencia que vamos a llamar potencia media. Y vamos a decir que la potencia media es el trabajo realizado dividido el tiempo empleado, el intervalo de tiempo empleado para realizarlo. Y esto es un valor medio de la potencia, porque en un intervalo de tiempo puede ser que la máquina haya, dentro de ese intervalo de tiempo, realizado mucho trabajo al principio y poco después, o viceversa, qué sé yo. Por eso me da un valor medio de la potencia. Pasa lo mismo que cuando definimos velocidad media y velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea, pasa algo parecido con la potencia. ¿Qué pasa si yo quiero saber la potencia que está desarrollando en este momento? Voy a definir la potencia instantánea. Acuérdense, eso es una contradicción en sí mismo, porque en realidad para que haya potencia desarrollada necesito que haya un intervalo de tiempo. Bueno, pero vamos a tomar un intervalo de tiempo que tiende a cero, infinitamente pequeño. Es decir, voy a definir la potencia instantánea como el límite para delta t tendiendo a cero del trabajo dividido el intervalo de tiempo. Y eso no es otra cosa, como ya sabemos, que una derivada. O sea que la potencia instantánea no es otra cosa que la derivada del trabajo respecto del tiempo. ¿Qué unidades va a tener la potencia? Bueno, unidad de trabajo y unidad de tiempo. En el sistema técnico, el kilográmetro por segundo. En el sistema MKS, el joule por segundo. Se dice por, se escribe sobre, ya sabemos. El joule sobre segundo se denomina watt, en honor a James Watt. Un watt es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo, porque el joule, ¿se acuerdan que era kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado? Cuando lo divido por segundo otra vez, me queda segundo al cubo. Entendamos estas unidades qué significan. Si hablamos del joule, cuando yo decía que el trabajo era de un joule, estoy diciendo que estoy aplicando una fuerza de 1 newton a lo largo de 1 metro. Cuando yo digo que la potencia es 1 watt, estoy diciendo que en cada segundo se está realizando un trabajo de 1 joule. ¿De acuerdo? Y realizar un trabajo de 1 joule es el equivalente a aplicar una fuerza de 1 newton a lo largo de 1 metro. La equivalencia tiene que ser la misma, obviamente, porque lo único que hice fue dividirlo por segundo, o sea que se mantiene la misma equivalencia. 1 kilográmetro por segundo equivale a 9,8 watts, aproximadamente 10 watts. Como yo les contaba, como estas ideas se desarrollaron en la época de las máquinas de vapor, en realidad todas estas unidades no existían en ese momento. Watt, para medir la potencia, definió una unidad que no tenía nada que ver con estos parámetros que estamos usando ahora, sino que utilizó un caballo. Es decir, buscó un caballo, Percherón, como él aplicaba perfectamente el método científico, anotó perfectamente las características del caballo, la raza, el peso, el largo de las patas, el grosor de las patas. Y ese caballo lo ató a una carreta y entonces también especificó las características de esa carreta, y luego hizo tirar al caballo de la carreta y comparó el trabajo que era capaz de hacer el caballo tirando de la carreta con su máquina de vapor.
A la potencia que tenía el caballo al tirar de la carreta a una cierta distancia, la llamó horsepower, o caballo de poder, o caballo de fuerza, como le podemos decir. Hoy en día sabemos que ese horsepower equivale aproximadamente a 745 watts, como podemos ver en la pantalla. Existe otra unidad que es el CB, caballo vapor se llama. ¿Y de dónde aparece? En realidad, la intención fue que no fuera otra unidad. Resulta que mientras Watt desarrollaba su máquina de vapor en Inglaterra, en Alemania, un ingeniero llamado Nikolaus Otto también estaba construyendo máquinas de vapor. Con lo cual, cuando se entera que Watt había definido una unidad para medir la potencia, dice, bueno, le voy a pedir a Watt que me pase la definición de su unidad, porque así, digamos, podemos comparar nuestras máquinas, usamos las mismas unidades. Le escribe una carta a Watt pidiéndole esa información y Watt le contesta y le pasa todas las especificaciones que él, como habíamos dicho, había perfectamente escrito para poder definir su unidad de potencia. Otto busca un caballo de la misma raza, con el mismo peso, las mismas patas, fabrica una carreta de las mismas características, etcétera, etcétera, tratando de imitar exactamente lo que había hecho Watt, y empieza a comparar sus máquinas con este caballo. Bueno, él pensaba que estaba utilizando la misma unidad. Con el tiempo se descubrió que el caballo de Otto era un poquito más débil que el que había usado Watt, obvio, porque es un animal, era muy difícil que fuera igual. La diferencia es mínima. El caballo vapor, que vamos a llamar, que es la unidad que utilizó Otto, equivale a 735 watts. Fíjense que son muy parecidas. Sin embargo, no son iguales. En ingeniería se suelen tomar como iguales y se les suele dar el valor 740 a ambas. Pero no son exactamente iguales. De hecho, si ustedes ven la potencia en un manual de un automóvil de origen anglosajón, van a ver que viene dada en HP, y si ven la potencia indicada en un automóvil de origen europeo continental, francés, alemán, van a ver que viene dada en CB. Y además viene dada en kilowatt. Un kilowatt son 1000 watts, que es la unidad del sistema internacional, que es la que se debe utilizar legalmente. Hay una relación sencilla entre la potencia y la velocidad. Fíjense, para el caso de la potencia media, que era el trabajo dividido el intervalo de tiempo, si tomábamos una fuerza constante, era fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, el trabajo, dividido el intervalo de tiempo, si yo me fijo, delta x sobre delta t no es otra cosa que la velocidad media. Por lo tanto, la potencia se podrá calcular, la potencia media, multiplicando la fuerza por la velocidad media y por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Si hablamos de la potencia instantánea, y bueno, la potencia como es la derivada del trabajo respecto al tiempo, si la fuerza es constante, esta derivada queda como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso nos da el producto de la fuerza por la velocidad instantánea. Producto escalar. O sea que va a ser el módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad instantánea por el coseno del ángulo que forma. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Hay un cuerpo apoyado en una superficie horizontal, se le aplica una fuerza de 400 newton en una dirección de 37 grados a lo largo de 20 metros en 25 segundos, y se pide calcular el trabajo y la potencia. Bueno, es obvio, este problema es aplicación de las formulitas para que veamos cómo se utilizan. La fuerza es constante, o sea que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Eso nos da 6.400 joules. Para calcular la potencia tenemos que dividirlo por el intervalo de tiempo, y eso nos da 256 watts. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo un poquito más complejo. Un motor hace subir un cuerpo de masa M 20 kilogramos con una velocidad constante, de manera que recorre 24 metros en 30 segundos a lo largo de un plano inclinado que forma un ángulo de alfa de 37 grados con horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano es 0,2.
Suponiendo que la fuerza aplicada por el motor es paralela al plano, calcular el trabajo realizado por la fuerza que aplica el motor, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, el trabajo realizado por la fuerza peso, el trabajo neto y la potencia del motor. Bueno, en principio, para poder calcular el trabajo de las fuerzas tenemos que saber cuánto valen esas fuerzas. Y para eso no tenemos otro camino que representar la situación y terminar haciendo un diagrama de fuerzas para el sistema. Bueno, tenemos el cuerpo, el plano inclinado, acá tenemos el ángulo alfa. La primera fuerza que dibujamos es el peso. Vamos a dibujar la fuerza que aplica el motor, que sería esta que está en color azul. Por supuesto la normal, porque el cuerpo está apoyado. Y la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Ya sabemos que para resolver esto tenemos que poner un par de ejes coordenados y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahí quedaría el cuerpo dibujado sobre los ejes cartesianos. Y la fuerza peso obviamente la vamos a tener que descomponer en dos direcciones porque no se encuentra sobre ninguno de los ejes. Así que vamos a obtener la componente Px y la componente Pi de las fuerzas. Si escribimos la suma de las fuerzas, ahí tenemos F más N más P más la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Esa ecuación es la ecuación vectorial, segundo principio de Newton. Como en este caso el problema nos dice que el cuerpo sube con velocidad constante, la aceleración es cero, por lo tanto esa ecuación queda igualada a cero. Como siempre, aplicando el método que aplicábamos ya en dinámica, vamos a trabajar por ejes, es decir, estos vectores vamos a trabajarlo de manera tal de que por un lado trabajemos las componentes en X y por otro lado las componentes en Y. En X tenemos que la fuerza F menos el peso en X, o sea la componente del peso en X, menos la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a 0. Es decir, F menos P seno de 37, porque es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, menos mu por la normal, que es la forma en que nosotros calculamos la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a 0. En el eje Y tenemos que la normal menos el peso es igual a 0, como podemos ver acá. Menos el peso en Y, ¿no? La componente del peso en Y. Despejamos, mejor dicho, reemplazamos la componente de peso en Y por P coseno de 37, y de esa forma podemos despejar el valor de la normal, que nos queda mg coseno de 37. Esto nos da 200 newton por 0,8 son 160 newton. Este valor lo utilizamos para calcular entonces ahora la fuerza F. Es decir, vamos a la ecuación del eje X, despejamos F, pasamos sumando P por el seno de 37 más mu por la normal, y entonces escribimos el peso, 200 newton, por 0,6 que es el seno de 37, más 0,2 que es mu por el seno de, por el 160 newton, y ese cálculo nos da 152 newton, como podemos ver. O sea que ya sabemos el valor de F, tenemos también el valor de la normal, por supuesto que tenemos el valor del peso, porque es mg, son 200 newton, como podemos ver acá, y también tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, ya lo habíamos usado arriba, es decir, 0,2 por 160 newton nos da 32 newton. Ahora que tenemos todas las fuerzas, acá las pasamos en limpio, estos serían los valores de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, vamos a empezar a calcular los trabajos. Primero calculo el trabajo de la fuerza F. Trabajo de la fuerza F es F por el desplazamiento delta X por el coseno de 0 grados, porque la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento. La fuerza es paralela al plano y el cuerpo se mueve sobre el plano. Esto nos da 152 newton por 24 metros por 1, nos da 3.648 joules. El trabajo de la normal es muy fácil de calcular, porque es la normal por el desplazamiento, pero el coseno es el de 90, porque la normal forma 90 grados siempre con el plano, y el cuerpo se está desplazando por el plano. Así que ese trabajo nos da 0, como ya sabíamos o nos dábamos cuenta, la normal no realiza trabajo. Luego calculamos el trabajo del peso, eso es el valor del peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman el peso con el desplazamiento.
En este caso, si nos fijamos el ángulo que forma el peso con el desplazamiento, veamos en el dibujo que tenemos acá, el peso es este y el desplazamiento está sobre el eje X, con lo cual tenemos este ángulo alfa más 90 grados, o sea, 90 grados más 37, que no es otra cosa que estos 127 grados que figuran acá. Eso nos queda 200 newton, que es el peso, por 24 metros, que es el recorrido que tiene el cuerpo sobre el plano, y el coseno de 127 es menos 0,6, este trabajo nos da negativo, menos 2.880 joules. Fíjense que nos da negativo porque el peso justamente perjudica, ¿no? Juega en contra de la dirección y sentido de este movimiento. Calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento ahora como la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. La fuerza de rozamiento siempre forma 180 grados con el desplazamiento porque siempre se opone a él. Esto nos da 32 newton, que era el valor que habíamos calculado para la fuerza de rozamiento, por 24 metros por menos 1. Y esto nos da menos 768 joules. El trabajo neto se obtiene como la suma de todos los trabajos. El trabajo es una magnitud escalar, por lo tanto se suma perfectamente. O sea, el trabajo de F más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto nos da el trabajo de la fuerza F que hacía el motor, era 3.648 joules, 0 el de la normal, menos 2.880 joules es el trabajo del peso, y menos 768 joules es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y fíjense que cuando hacemos esta suma nos da 0. Esto va a tener una consecuencia muy importante para que algo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver justamente con que si no hay cambio de velocidad, el trabajo neto es 0, y ya vamos a ver por qué. Eso lo dejamos para la clase que viene. Para calcular la potencia es importante entender que lo que me piden es la potencia desarrollada por el motor. Y el motor lo que aplica es la fuerza F, por lo tanto, para calcular su potencia, lo que tengo que utilizar es el trabajo de la fuerza F. Esto nos queda que la potencia va a ser el trabajo de la fuerza F dividido el intervalo de tiempo que fue realizado ese trabajo. Esto nos da 3.648 joules, que era el trabajo de F, dividido 30 segundos, que es lo que el enunciado nos dice que tardamos en realizar ese trabajo. Esto nos da 121,6 watts, porque joule sobre segundo es watt. Bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Les pido que por favor resuelvan los problemas de trabajo y traten de ir interpretando las distintas situaciones que se le van presentando. Nos vemos en la clase que viene.